buenas tardes. Soy José Luis Mateos Fernández, miembro de la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, y el compañero Carlos me está planteando una explicación sobre el porqué y las razones que impulsan la querella argentina, lo que llamamos querella argentina, y lo que últimamente ha dado en conocerse como Red Aqua, que agrupa a todas las asociaciones, entidades que tienen que ver de la lucha con la memoria, por la recuperación de la memoria histórica, y que hemos convergido todas absolutamente para impulsar una querella contra la impunidad del franquismo. Es lamentable que 37 años después de la muerte del dictador, crímenes de lesa humanidad sigan todavía sin investigarse en el Estado español, ¿no? Bueno, la querella argentina tiene su origen precisamente, o tiene un doble origen. Por un lado, la legislación internacional después de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas admite como delitos absolutamente perseguibles por cualquier tribunal o jurisdicción de cualquier país democrático del mundo, la persecución de los delitos de lesa humanidad, los delitos de genocidio, de desaparición forzada, y que en definitiva, bueno, pues cualquier tribunal está legitimado para perseguir dichos delitos, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, lo conveniente, lo necesario es que cualquier tribunal de un país determinado, precisamente donde se han padecido esos crímenes o donde se han cometido esos crímenes y esos delitos, pues debería ser naturalmente el que abordase la investigación de todos, que iniciase los procedimientos judiciales para perseguir a los culpables de dichos delitos. Sin embargo, aquí en este caso, por un lado tenemos esa legislación internacional y por otro lado la negativa del Estado español y de su aparato judicial a investigar cualquier delito relacionado con el genocidio, con la desaparición forzada, con los crímenes de lesa humanidad, con los crímenes de guerra, en definitiva, ¿no? Digamos que ambas razones son las que permiten que un tribunal ajeno al Estado español, como es el Tribunal Federal número 1, criminal número 1 de Buenos Aires, se erija en jurisdicción universal y por lo tanto se legitime para investigar los delitos que en el Estado español, la justicia española, no quiere acometer. Esa es la razón. Quiero recordar que el próximo día 10 de septiembre la jueza argentina, que es la representante de dicho tribunal, va a venir a Madrid para iniciar los trámites y los procedimientos que requieren el cuestionamiento de la impunidad del franquismo, ¿no? Esperamos y lamentamos, por otro lado, que no sea el Estado español, que no sean tribunales de este país los que acometan semejante tarea, porque es conveniente recordar, y se debe recordar, que en las cunetas de nuestro país existen más de 100.000 personas que todavía no están localizadas, es decir, que están en fosas comunes, que están enterradas en cunetas, haciendo oídos sordos a las demandas de sus herederos, de sus familiares, que exigen precisamente la exhumación, la búsqueda y exhumación de esos cadáveres y, en definitiva, la persecución de dichos delitos. Si el Estado español no lo hace, y el Estado español no lo ha hecho, lo tendrá que hacer cualquier tribunal que se pueda considerar competente para abordar esa tarea, y el Tribunal Federal Criminal número 1 de Buenos Aires es el que se erige en juzgado universal en este momento. Por lo tanto, damos nuestra bienvenida, celebramos que así sea, que haya un tribunal que se haya dignado a juzgar delitos de crímenes contra la humanidad, como son los que se cometieron en este país, y por lo tanto, a partir del 10 de septiembre se iniciarán y veremos el resultado que da o la satisfacción que puede producir el que dichos delitos sean por una vez condenados y sobre todo de acuerdo con la legislación universal, con esa que emana de las Naciones Unidas y que además, para colmo, nuestro país ha firmado. Como dice el Comité, tanto lo que dice el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como lo que dice el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, es que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes y delitos cometidos por la dictadura franquista son imprescriptibles. Es decir, que ni el tiempo puede eximirlos de la responsabilidad que tienen ante los centenares de miles de víctimas que padecieron precisamente el comportamiento de dicho régimen. Porque el franquismo fue un régimen criminal desde el inicio de la guerra civil, desde la conspiración en la que participó para derrocar un régimen democrático y a
asociado a ese golpe de Estado van los delitos de genocidio, porque fue desde el comienzo demuestra su animadversión y su odio, sobre todo, a las conquistas democráticas de la sociedad española y muy en particularmente contra el movimiento obrero, ¿no? Pero esos delitos que se cometen en la guerra civil se van a prolongar luego durante 35 años, durante más de 3 décadas, durante casi 4 décadas, donde precisamente la prohibición, el ensalzamiento de los criminales, el ensalzamiento de los torturadores, el ensalzamiento de los vencedores en la guerra civil contrasta con la imposibilidad que tienen las víctimas y sus descendientes de abordar cualquier tarea reparadora o legítima, que hubiese sido, a ojos de cualquier sociedad mínimamente democrática, absolutamente legítimo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que supuso el franquismo. El franquismo no solamente asesinó durante la guerra civil, el franquismo prolongó su masacre sobre la sociedad española durante las casi 4 décadas en que gobernó este país, y más allá precisamente de eso, se prolonga durante lo que va a ser el régimen de la transición. Es decir, en la transición política en este país se producen pervivencias dramáticas de lo que fueron lo que fue el aparato del Estado franquista. Todo eso va a pervivir durante la transición y las consecuencias las vamos a tener también ahora, donde esos crímenes no solamente no han sido juzgados, sino que además perviven numerosas instancias de lo que fue el poder franquista. La transición no hizo tabla rasa con todo aquello. La transición disculpó, perdonó lo que fueron crímenes contra la humanidad. Y bueno, la pervivencia del franquismo se nota precisamente en el tema de la impunidad. Es decir, el modelo español de transición es un modelo de impunidad. Digamos que ha permitido que los que fueron o los que dirigieron la sociedad española durante 4 décadas, los que fueron los beneficiarios del franquismo, prolongasen sus tentáculos más allá de lo que fue el régimen franquista. Y van a prolongar sus tentáculos también sobre la transición española, para determinar el devenir de la sociedad española. Bueno, pues eso es lo que en definitiva significa que el próximo día, a partir del próximo día 10, la juez María Servini de Cubría va a venir a este país precisamente a iniciar los procedimientos judiciales contra la impunidad del franquismo. Queremos decir también, sería bueno recordar que en el tema de la impunidad del franquismo, la impunidad no solamente existe porque haya una legislación que no cuestiona lo que se ha hecho, y precisamente, y eso obviamente se va a notar en la pervivencia fundamentalmente de los grupos de poder que dirigieron esta sociedad y que se iban a prolongar luego durante la transición y más allá de la transición, durante lo que conocemos como régimen democrático. También se nota en la equidistancia que pretende mantener el Estado sobre lo que fueron las víctimas y los verdugos. Es decir, cuando un Estado, cualquier entidad, organización pretende ser equidistante entre víctimas y verdugos, eso significa objetivamente que no deja de echar una mano a los verdugos y otra paletada de arena sobre las centenares de miles de víctimas, ¿no? Eso se nota también en el trato absolutamente desigual que tienen, por un lado, las víctimas del terrorismo etarra con las víctimas de la dictadura franquista. Para unos todo han sido reconocimientos, cuando no ayudas económicas, en general muchas ayudas económicas, muchos reconocimientos que no cuestionamos, pero que en cualquier caso contrasta con el desamparo absoluto en el que han desarrollado su existencia los descendientes de las víctimas, los descendientes y las víctimas de la dictadura franquista, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, eso son dos manifestaciones de la impunidad, que pervivan esos poderes económicos, políticos, mediáticos, el que precisamente se mantenga esa equidistancia, también es algo que facilita, que hace comprensible el tema de la impunidad y sobre todo el mantenimiento de esa diferenciación que existe entre el trato que se da a las víctimas del terrorismo de etarra y a las víctimas del genocidio franquista, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, así a grandes rasgos, el porqué de la querella que se va a presentar, sobre la que se va a trabajar próximamente. Quiero recordar que todas las asociaciones, entidades del movimiento memorialista, todos aquellos que trabajamos por la recuperación de la memoria, no lo hacemos solamente por recuperar un trocito del pasado o traerlo al presente, esa parte del pasado. Creemos que es necesario, no solamente desde una óptica democrática, compensar y reconocer lo que han sido el sacrificio que miles y centenares de miles de ciudadanos de este país, ciudadanos y ciudadanas, hicieron precisamente para defender las libertades democráticas. Entonces, no podemos considerar que
que la lucha contra la impunidad del franquismo, la aspiración por la verdad, la justicia y la reparación que reflejan este cartel sea algo anecdótico o secundario. Una sociedad democrática que ignora y que olvida y que no reconoce estos derechos democráticos es una sociedad democrática muy débil, muy frágil. Precisamente es una sociedad en la que otras impunidades se pueden venir a sumar. Es decir, ahora mismo, contra la impunidad política que supone la pervivencia o el no cuestionamiento, la continuidad de la impunidad, en definitiva, del franquismo, ahora vienen a sumarse otro tipo de impunidades, ¿no? Y es lo que significa, lo que en definitiva se concreta en el cuestionamiento del estado del bienestar, en el proceso, en las implicaciones que tiene la reforma laboral, como un nuevo aldabonazo en favor de la subordinación del mundo del trabajo hacia el mundo del capital, ¿no? El cuestionamiento precisamente de ese estado del bienestar, donde lo que es público y es de todos se convierte en un instrumento de negocio, cuando la sanidad y la educación consideramos que son cauces para la satisfacción de derechos humanos, da la casualidad que una minoría que además nada aporta al Estado, porque además no paga impuestos, es capaz de apropiarse precisamente de lo que es resultado del esfuerzo del conjunto de toda una sociedad. Eso significa también impunidad. Y una impunidad y otra impunidad van perfectamente asociadas. Por lo tanto, estamos en una lucha por la democracia. Es decir, por lo que no se pudo hacer durante la transición. Ahora sí estamos, y la sociedad española, si quiere mantener el estado del bienestar, si quiere mantener unas cuotas dignas de democracia política en este país, tiene que luchar también contra la impunidad y la pervivencia del franquismo en la sociedad española. Luego hablamos en torno al tema que hemos mencionado de la querella argentina. Hay que decir que la situación en la sociedad española ha cambiado lo suficiente como para que alberguemos, yo creo que razonables esperanzas de que la resonancia pública y política que va a tener el tema, yo creo que va a ayudar a que un sector de la sociedad española que ha permanecido ajeno o que está absolutamente volcado en las luchas del presente, lo cual es legítimo, todos estamos preocupados, como he mencionado antes, por el tema por la situación económica, por sus efectos, por cómo la crisis está implicando una soberana estafa, cómo los grupos más poderosos de la sociedad española están haciendo descargar sobre la mayoría social lo que ha sido precisamente la soberana juerga que se han corrido durante años, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría que las generaciones que nos han seguido, que nos siguen, hiciesen suyo también estas reivindicaciones. Todos hemos cometido errores o hemos creído que el mundo, nosotros también, los que hemos sido de la generación de la transición, quizá durante demasiado tiempo ignoramos la trascendencia y la importancia que había tenido la lucha de la Segunda República, del pueblo español y de la clase trabajadora por defender la Segunda República y por combatir el franquismo, ¿no? El régimen fascista. Y sin embargo nos creíamos que el eje de nuestra existencia estaba en la ruptura con la dictadura después de la muerte de Franco. Hubiese ayudado mucho si hubiésemos conectado con las anteriores generaciones, ¿no? También por eso queremos decir que si tenemos alguna esperanza es porque confiamos en que la juventud, mayoritariamente organizada con las formas que permite el 15M, ¿no? Del que también formo parte. Yo soy miembro de la Asamblea Popular del 15M del barrio de la Concepción de Madrid. Y bueno, hay que decir que yo creo que es una preocupación común de todos los jóvenes el buscar soluciones a los dramas que hoy nos aquejan. Hay que defender el empleo, hay que defender unas condiciones de trabajo dignas, por lo tanto hay que cuestionar la reforma laboral, hay que defender los derechos sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a mantener una ley de dependencia que nos ampare o que nos asegure ante situaciones de infortunio en el futuro, ¿no? Y todo eso significa que hay que defender esos derechos humanos y defender lo público, porque si no defendemos lo público, estamos convirtiendo precisamente nuestros derechos en un canje, en un instrumento de negocio al servicio de una minoría. Por eso confiamos en el 15M, pero también confiamos en que es bueno conformar un bloque social en el que esté la juventud organizada en el 15M, pero también, y lo digo, con las organizaciones obreras, independientemente del gusto o de la simpatía que algunos le puedan generar. Pero sin el movimiento obrero organizado, y organizado fundamentalmente en comisiones obreras y UGT, no podríamos avanzar mucho. Les necesitamos y nos necesitan.
necesitan a la juventud y al 15M, y el 15M y la juventud necesitan a las organizaciones obreras, necesitan a los sindicatos. Y hay que entender que la lucha contra la impunidad del franquismo es también su lucha por una sociedad absolutamente democrática, una sociedad en la que el poderoso no puede determinar la existencia de los demás, del conjunto social, sino que sea la propia sociedad la que determine su futuro. Y a mí me alegra mucho que el movimiento 15M, en sus discusiones, hable de la necesidad de conformar una nueva asamblea constituyente. Yo creo que eso es muy bueno, puesto que se nos ha demostrado que la Constitución española es absolutamente de chicle. Se la cambia o se la modifica cuando es necesario para los intereses de los poderosos o de los privilegiados. Y sin embargo, para satisfacer demandas sociales, humanas y democráticas, precisamente es una Constitución muy coercitiva. Sería bueno que la sociedad española, impulsada también por el 15M, fuese capaz de iniciar un proceso de debate que nos permita avanzar hacia una nueva Asamblea Constituyente. Una nueva Asamblea Constituyente que obviamente ya no tendría rey, porque no tiene sentido, sino que tendría una referencia y una identidad notoriamente republicana. Por eso queremos decir que la lucha, precisamente que mantiene la juventud, es una lucha para cuestionar la relación de fuerzas que existe en la sociedad española, una relación de fuerzas favorable a un grupo que es el que está en el poder. Y en ese grupo que está en el poder, ahí está el poder financiero, es decir, la banca. Ahí está la COE, representante de los intereses de los empresarios. Ahí está la Iglesia, representante más abyecta, precisamente, y lo más casposo de la ideología dominante durante el franquismo en este país. Ahí están todos los grupos mediáticos, donde la libertad de expresión y pues está bastante restringida, es decir, existe una absoluta identidad de todos los grupos mediáticos en favor de una misma posición. Es decir, no existe ese pluralismo informativo de ninguna manera. Todos están controlados por los mismos grupos de poder. Y también ahí está el aparato del Estado, sobre todo la justicia, que no ha querido abordar el cuestionamiento de los delitos cometidos por el franquismo durante 40 años en este país. De ahí que sea la sociedad, que sea un tribunal argentino el encargado de juzgar estos delitos. Bueno, pues esta es la situación en la que vivimos y esperamos la participación de la juventud para cambiar en un sentido democrático e igualitario las cosas en este país.